Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches a toda mi querida red neurológica. Les habla Fernando Vigo, yo soy médico neurólogo y les hablo desde la hermosa ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina. En el día de hoy vamos a tratar de abordar un tema muy grande que es ¿qué es lo que hace un neurólogo? Que es diferente a la pregunta de qué es la neurología, porque la neurología es mucho más grande que un neurólogo, porque la neurología abarca un montón de aspectos que ningún neurólogo en particular puede abordar. ¿Qué es lo que hace un neurólogo? Si la neurología es la ciencia médica que estudia, por ende hace diagnóstico, trata y genera pronóstico de las enfermedades neurológicas del sistema nervioso central y periférico, es decir, cerebro, médula, nervios periféricos y músculos. Eso hace que nosotros nos encarguemos, nosotros los neurólogos, nos encarguemos de diagnosticar aquellas enfermedades que provocan una alteración a esa función. Y acá quiero hacer una salvedad que es importante. Así como las personas, los neurólogos, no somos iguales. Todos los neurólogos somos distintos. Tenemos una formación distinta, venimos desde cunas distintas, desde lugares de origen distinto, con una educación tanto de la casa como la educación formal en la escuela distinta, a su vez de luego universidades distintas y luego de lugares donde nos hicimos la formación en neurología distinta y luego si alguno de nosotros hicimos formación de posgrado, o sea, subespecialidades, también las hicimos tanto en otras subespecialidades y dentro de las mismas subespecialidades también hicimos en otros lugares. Por lo cual, todos aquellos que fueron nuestros maestros tienen su impronta y todos nuestros maestros dejan su huella en nosotros. Por eso, desde el punto de vista de nuestra formación y desde el punto de vista de nuestra particularidad, todos los neurólogos somos distintos y es por eso que cada uno tiene su librito para poder afrontar, para poder abordar la consulta neurológica. Eso es importante aclarar, ya que a mí me deja la sensación de que hay como una visión de que los neurólogos somos todos iguales, somos todos intercambiables. A vos sos neurólogo, son los mismos, y intercambio, y son lo mismo. No es lo mismo. La neurología, que es gigantesca, puede ser que sea una, pero los neurólogos no somos uno, somos todos distintos. Por ende, todos los neurólogos abordamos a la neurología de la manera que podemos, de la manera que sabemos, de la manera que aprendimos a hacerla todos los días desde que comenzamos el camino de la medicina. Uno de los sistemas o una de las funciones que tiene el sistema nervioso es la de percibir, o sea, la de interpretar las cosas, los estímulos que vienen del medio ambiente e interpretarlos para que nosotros, como humanos y seres vivientes, podamos afrontar ese estímulo que viene desde afuera. Por eso tenemos sentidos como el tacto, que dentro del tacto está el dolor y está la sensibilidad con todas sus distintas variables, como por ejemplo saber si algo es suave, si algo es terso, si algo es rugoso, si algo pincha. Todas esas distintas sensaciones del tacto nos hace percibir cómo es el medio ambiente que nos rodea. Hay enfermedades que alteran la percepción
del tacto. Entonces, una de los tipos de enfermedades que el neurólogo atiende son aquellas enfermedades en donde la persona percibe cosas alteradamente, ya sea como por ejemplo que un estímulo no doloroso sea doloroso, o que por ejemplo un estímulo que debería sentirse de manera normal no se sienta. Entonces, las alteraciones de la sensibilidad, en este caso estoy hablando del tacto y del dolor, y también de la temperatura, o sea, si es frío o caliente aquello que estoy tocando, eso también es un abordaje de la neurología dentro de lo que es la percepción. Otra forma que tiene el ser humano para poder percibir lo que sucede en el medio ambiente son nuestros ojos. Las alteraciones de nuestros ojos que no son oftalmológicas también son un campo posible de diagnóstico y tratamiento de los neurólogos. Este es uno de los sistemas que compartimos con otras especialidades, ya que la neurología es hija de la clínica médica y también se alimenta de un montón de otras especialidades o subespecialidades. La vista es una función cerebral. Nosotros no vemos este canal que ustedes me están viendo a mí a través solamente de la cámara que son sus ojos, sino que sus ojos convierten ese estímulo, convierten esas ondas lumínicas en impulsos nerviosos a través del nervio óptico que llega a nuestra corteza cerebral, quien la interpreta. Entonces, la vista, el sentido de la vista, también es una forma de percepción que también es pasible de ser atendida por los neurólogos, porque también es una forma de percepción. Otra forma de percepción son los oídos. Escuchar para poder saber qué está sucediendo en nuestro medio ambiente sin poder verlo aún. Entonces, cuando una persona tiene problemas de audición, tanto porque escucha poco, como si escucha cosas que no debería escuchar, por ejemplo, un pitido, que se llama tinnitus, eso también es un problema neurológico que también lo compartimos con la especialidad de la otorrinolaringología. Como ven, nosotros compartimos un montón de funciones y evaluaciones con otros especialistas. Las alteraciones de la audición es un campo de la neurología también. Otras percepciones, otras formas de percibir el medio ambiente, pero que tienen bastante menos relevancia en el inconsciente colectivo, es el olfato y el gusto, que son sentidos que, si bien son independientes, trabajan en forma conjunta. Y por supuesto, tanto la vista como el tacto, como el oído, como el olfato y como el gusto son todas percepciones que son canales de ingreso de información del medio ambiente que el cerebro lo mezcla, lo interpreta para luego tomar decisiones en el mejor interés nuestro, en el mejor interés del ser humano. Cuando algunas de estas formas de percepción están alteradas, eso es parte del campo de la neurología. Eso es una parte, que es cómo ingresa la información. El que interpreta lo que significa esos impulsos, ese es el cerebro. Entonces hay áreas del cerebro que están especialmente formadas para poder interpretar cuál es la urgencia, si eso es algo que va a amenazar mi vida o no,
si es necesario que llegue a un plano consciente o simplemente en un plano subconsciente actúe como un acto reflejo para poder defenderme de algo que me amenaza real o simbólicamente. Son también funciones neurológicas, como la toma de decisiones, lóbulo frontal, ¿sí? Ya de nuestro cerebro, es qué se hace con esa percepción. Entonces, cuando yo tengo nuestros sentidos bien, nuestros 5 sentidos los tenemos bien, pero yo interpreto mal, yo como paciente interpreto mal y mi familiar o mi amigo se da cuenta que lo que estoy diciendo no es coherente o no estoy pudiendo planificar de manera correcta o si no estoy recordando lo que está sucediendo, eso también es plano de la neurología, es decir, la toma de decisiones y la memoria. Dentro de la memoria también tenemos lo que es la percepción de lo que es el tiempo y el espacio. ¿En dónde estoy? ¿Quién soy yo? Tiempo, persona y espacio. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Y en qué momento estamos? Día, mes, año, mi nombre completo, DNI, número de documento. Son todos datos en cómo llegué acá, qué es este lugar. Son todos datos que son de la memoria, que son cosas que una persona debería saber si tiene sus funciones neurológicas de una manera normal. Perder esa capacidad, ya sea de manera permanente, ya sea de manera intermitente o ya sea de manera única, por única vez, también son áreas que la neurología tiene su competencia y también estudia, hace su trabajo, evalúa, diagnostica, trata, genera pronóstico y de esa manera puede ayudar a la persona. La persona que no está ubicada en tiempo, espacio o persona, ya sea completamente o parcialmente, se desorienta, no puede llegar a su casa, no sabe cómo hacer para pedir ayuda. Entonces, una persona desorientada también es un problema que debe ser evaluado. Depende si es agudo, o sea que si está sucediendo en este momento o si ya viene siendo, ya teniendo días, semanas o meses. Eso puede ser evaluado ya sea en la guardia o ya sea en el consultorio de manera ambulatoria, en el consultorio del médico, en este caso de neurología, aunque también puede ser evaluado a través de clínica médica. Otra parte que ya estuvimos hablando es la memoria. Cuando una persona comienza a olvidar palabras para poder seguir el hilo de una conversación, cuando una persona olvida los nombres de las personas que conoce habitualmente, cuando una persona tiene una velocidad habitual de hablar y como comienza a olvidar las palabras, o sea, el nombre de las cosas, el nombre de los objetos o el nombre de las personas, empieza a disminuir la velocidad de el habla o de la conversación. Entonces, la hipofluencia verbal, o sea, con la velocidad con que hablas, eso también es algo que las personas que están al lado de esa persona todos los días se da cuenta que esa persona ha cambiado, que ya no habla como antes, que ya no charla como antes, que busca en la mirada del otro para que le ayude, le dé una mano para que le diga la palabra que le falta para que él pueda seguir hablando. Y eso, si bien estamos hablando del lenguaje es memoria y eso es neurología. Recién hablábamos de la capacidad de la memoria y de comunicarse, del habla, de
seguir o no el hilo. Y eso va enganchado con otra función neurológica, que justamente es el lenguaje, pero la diferencia con lo que estábamos hablando anteriormente es en la velocidad en que se instala la sintomatología. Una cosa es que durante 1, 2, 3, 4, 5 años empieza a perderse esa velocidad, esa afluencia verbal, esa velocidad con que uno puede hablar y la cantidad de palabras que uno tiene en el diccionario de su cabeza para poder conversar. Y otra cosa muy distinta es que yo tengo una fluencia verbal normal, o sea, tengo una velocidad para hablar normalmente, tengo una forma de hablar normalmente, un ritmo, un sonido y un estilo y un timbre de voz. Y de repente nuestro lenguaje se apaga. No podemos evocar, no podemos decir lo que queremos decir. Por un lado, por ejemplo, podemos entender y comprender lo que nos están diciendo, pero nosotros queremos hablar, queremos decir algo y no podemos emitir directamente la voz, o lo que decimos cualquier cosa. O sea, nosotros nos escuchamos como que si estamos diciendo bien las cosas, pero el otro no nos entiende otra cosa, porque lo que sale en realidad de nuestra boca es algo inteligible, algo que no se entiende. Y esa es una alteración del lenguaje que es clásico en los ACV, en los accidentes cerebrovasculares. También existen otras enfermedades, pero existe esto que se llama afasia, que es cuando yo comprendo lo que me dicen, pero no puedo hacer que me comprendan. Y también está que yo no puedo hacer que me comprendan, pero tampoco comprendo lo que me están diciendo. Eso también es otra alteración del lenguaje y es otra alteración de lo que es la función neurológica. También puede pasar que, hablando del lenguaje, puede ser que nuestra forma de ser, nuestra personalidad cambie, nuestro comportamiento cambie. Entonces, si antes nosotros teníamos una forma de hablar, quizás pulcra, muy amable, de forma no impulsiva, de repente o de manera gradual somos impulsivos, decimos malas palabras, nos enojamos mucho ante cosas que hasta hace muy poco no nos enojaba, no nos generaba ese malestar. Entonces, la forma en que nosotros nos comunicamos con el otro, si cambia nuestra forma de ser, o sea, nuestra personalidad, eso es una bandera roja también para consultar al médico neurólogo, a consultar al médico, pero también es una función neurológica que es campo de la neurología. Porque a su vez esa persona que ha cambiado de personalidad no solo puede cambiar por cambios que son de acción, o sea, de decir malas palabras, de agresividad, etcétera, sino también de apatía, o sea, no pierdo interés por todo, no me gusta nada, no tengo ganas de hacer nada, estoy con que no hablo, no hay ningún tema que me interese hablar, por lo cual mi conversación con otro es prácticamente nula. Entonces esos cambios son banderas rojas. Entonces hasta ahora veníamos hablando de percepción, conducta, memoria, lenguaje, entre otras cosas grandes. Menos conocidas, los sentidos, menos conocidas quizás, que son campo de la neurología o del neurólogo. Ahora vamos a hablar de lo más conocido, que son las alteraciones motoras. Y vamos a empezar por las menos conocidas dentro de las alteraciones motoras, que son las alteraciones del equilibrio y las alteraciones del control del movimiento.
El control del movimiento, o sea, mi capacidad de poder hacer esto, tanto con ojos cerrados como ojos abiertos, llevando mi dedo hacia mi nariz o hacia mi ojo o hacia mi otro ojo con los ojos cerrados sin ver eso. Eso es una capacidad neurológica. Y esa capacidad neurológica, si no se puede hacer, está alterada una parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, y eso es otra bandera roja para la atención al neurólogo. Entonces, capacidades como mantener el equilibrio, como no caerse, como tener reacción de defensa, como tener control de postura, la forma en que caminamos, ya sea porque caminamos mal desde el tronco o porque tenemos debilidad en alguno de nuestros músculos y eso hace que caminemos de una manera rara. Todos podemos tener una forma de caminar ya que es así, es rara y ya viene constitucional, o sea, ya nacimos y nos criamos de esa manera, pero hay formas de caminar que no son normales desde la niñez. Y si si esa persona no caminaba así y empezó a caminar de una manera distinta, eso también es algo que hay que ver dentro de la neurología. Y especialmente aquellas que tienen la alteración de la motricidad, la alteración de la forma de moverse de un lado o del otro, o sea, de la mitad del cuerpo. Porque la alteración de la motilidad, o sea, la alteración motora o de la capacidad para moverse, es la más conocida por toda la población, la función neurológica por excelencia. Pero fíjense todas las otras funciones que repasamos hasta llegar recién ahora a la función motora. Entonces, la capacidad de coordinación, la capacidad del equilibrio, la capacidad de la postura, la capacidad de la marcha, de poder caminar correctamente, ni hablar de poder correr. También la capacidad de poder subir o bajar escaleras. Son todas formas de que tanto el paciente como los familiares que se dan cuenta que no es el mismo de antes, ya sea de un día para el otro, de una semana para la otra, para un mes para el otro o de años para los otros. Sobre todo aquellos que conviven, por ejemplo, se dan cuenta que el conviviente ha cambiado en su manera de moverse. Y eso es un motivo de consulta a la neurología. El tono muscular y el trofismo muscular son dos particularidades del músculo es como el estado del tono muscular es el estado de pretensión que tiene el músculo, en donde hay enfermedades donde el tono está muy flácido, ¿sí? O está muy rígido. El músculo tiene que tener un tono muscular normal, que aquellos que estamos acostumbrados a ver tonos musculares, nos damos cuenta cuando un músculo está totalmente flojo o está muy rígido y no lo puedo mover. O sea, al hacer el examen físico no lo puedo mover. Entonces el tono muscular es algo que también hay que evaluarlo. Y el trofismo muscular, o sea que la cantidad de músculo también hay que evaluar, porque la pérdida de músculo, si bien es normal que a partir de los 40 años comencemos a perder músculo normalmente, cuando uno pierde una cantidad determinada de masa muscular rápidamente, eso es un trastorno que hay que evaluarlo a ver si eso es parte constitucional de la persona, o sea que él es así, o es una enfermedad neurológica, porque el trofismo muscular, la cantidad de músculo que yo tengo que tener,
a, a, eh, a pesar de que yo tenga los años que tenga, tienen que ser funcionales. Tienen que poder permitirme ser autónomo en las actividades de la vida diaria. Si no, eso es un problema que debe ser consultado. Dentro del movimiento, estuvimos hablando todo lo que es movimiento voluntario. O sea, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y cuando hay movimientos que no son voluntarios, por ejemplo, estar moviéndose constantemente, o cuando hay un temblor en reposo, o cuando hay un temblor en acción, o cuando hay un temblor en acción, esos y otros muchos más son movimientos anormales, son movimientos involuntarios que muchas veces son normales, pero muchas veces tienen que ver con una enfermedad neurológica. No nos vamos a detener a mencionar, como hasta ahora no nos vamos a detener a mencionar las enfermedades, porque no tiene ningún sentido que ustedes tengan conozcan el nombre de la enfermedad, pero sí sepan que si su mano tiembla, hay que consultar. Si su mano se mueve sin que usted quiera, hay que consultar. Si usted no puede tomar el café o el mate porque se vuelca todo, hay que consultar. Si usted no puede parar de moverse y si quiere parar y después tiene la necesidad imperiosa de volver a moverse, también es un motivo de consulta. La alteración del movimiento voluntario y tener movimiento involuntario, los dos son problemas del movimiento y los dos son controles neurológicos y los dos son áreas de la neurología. Hay una enfermedad en donde uno pierde el control del movimiento, pero también pierde el control del movimiento y pierde la conciencia, que se llama epilepsia. Y eso sí es un trastorno que tiene que ser visto por el neurólogo. Las alteraciones de la conciencia, ya sea progresivas o súbitas, o sea, de manera rápida e inesperada, los cambios en el comportamiento, en la memoria, los mareos, el vértigo, el dolor de cabeza, y ahí empezamos a cambiar lo que son las enfermedades neurológicas a los motivos de consulta, que esos son las cosas que a ustedes como población general les importa. ¿Cuándo voy al neurólogo? Amén de todo lo que ya dijimos, los motivos de consulta al neurólogo generalmente son las cosas que están de acá para arriba, aunque hay muchas otras cosas más, como ya hablamos. Pero los mareos, la sensación de que las cosas dan vuelta, los dolores de cabeza, los trastornos de la visión, los trastornos de la memoria, los olvidos, trastornos del lenguaje, el temblor, la epilepsia, las convulsiones. Hay múltiples motivos de consulta al neurólogo. Y para que este video no sea eterno, voy a dejar un mensaje que para mí es uno de los mensajes más importantes. El consultorio se llama consultorio porque es ahí donde se hacen las preguntas. Las preguntas no se hacen en la emergencia ni internado. Ahí el paciente está en otra instancia. Uno como persona va al consultorio médico cuando uno puede aún llegar al consultorio, ya sea por motivo propio o ayudado. Pero ese es el punto de la emergencia, no está en el consultorio. La emergencia está en otro nivel del sistema de la salud. Entonces, el consultorio, que es el lugar donde se hacen las preguntas, es decir, donde se consulta, es el lugar donde ustedes tienen que ir cuando notan por ustedes o por una persona que a ustedes les importa que hay algo que no está bien.
Y si hay algo que ustedes perciben que no está bien, vengan a la consulta, pregunten. Se va a evaluar si eso tiene o no tiene relevancia. Porque hay un preconcepto muy erróneo, que es que la medicina se trata de hacer estudios. Y dentro de la historia clínica que nosotros escribimos, los estudios se llaman estudios complementarios. ¿Complementarios a qué? A la historia clínica y complementario a la evaluación clínica, o sea, al examen físico. Entonces, una persona, un médico, antes de pedirle un estudio, va a evaluar su historia clínica en el contexto del motivo de su consulta, en donde le va a preguntar sus antecedentes personales, familiares, qué medicación toma, qué medicación ha tomado que ya no toma, cómo le fue con esa medicación, qué es lo que usted siente, por qué me viene a ver, cuáles son sus síntomas, desde hace cuánto tiempo que le pasa esto. Eso todo forma parte de la historia clínica. Por eso se llama historia, porque es desde que comenzó la sintomatología a la fecha, en el día que estamos consultando. Y a su vez, eso es historia y sintomatología, o sea, lo que usted siente. Porque si el problema es algo sensitivo, yo no tengo forma de medir su sensibilidad, su dolor. Usted me tiene que contar a mí y yo tengo que confiar en lo que usted me cuenta. Y eso es parte de la historia clínica. Y luego tenemos los signos que están dentro del examen físico. El examen físico, uno hace un examen físico dirigido a buscar aquellos hallazgos en el examen físico, como debilidad, temblor, falta de sensibilidad, falta de visión, falta de olfato, dolor, entre otras cosas, que hacen que se enganchan con el motivo de consulta. Y sí, los motivos de consulta, que muchas veces pueden ser varios, más de uno, vamos a listar los motivos de consulta y luego hacer el examen físico. Con eso se hace la impresión diagnóstica de aproximadamente el 80% de los casos. Entonces el paciente viene a la consulta a hacer las preguntas por las cosas que le pasan y el médico hace su intervención primeramente desde el punto de vista humano. Escucha mucho, debe escuchar mucho lo que usted dice y luego pasa a la acción, a hacer el examen físico cuando es necesario, ya sea completo o dirigido, que generalmente dirigido es lo más óptimo. Y en tercera instancia, estamos hablando de estudios complementarios a la historia clínica y a el examen físico. Y fíjese que los estudios complementarios van después, es decir, que va a haber una segunda consulta, y tercera consulta, y cuarta, y todas las que sean necesarias. Porque este es otro concepto que no voy a dejar pasar en este video. El diagnóstico y tratamiento de una enfermedad neurológica o de un trastorno neurológico es un proceso, no es de un día para el otro. Porque se necesitan varias consultas para construir el cuadro. Entonces, a todo este proceso de diagnóstico y tratamiento, no está aséptico, o sea, no está ajeno de toda la esfera emocional.
Es decir, que si una persona que antes era funcional y autónomo, independiente en las actividades de la vida diaria, y hoy por algún problema no está pudiendo cumplir con las actividades de la vida diaria, es decir, no está pudiendo rendir como antes, esa persona es obvio que va a estar alterada emocionalmente. Entonces siempre, o casi siempre, las alteraciones neurológicas van a estar acompañadas de alteraciones emocionales. Y eso también es campo de la evaluación global del paciente. Entonces, como dijimos anteriormente, la neurología es hija de la clínica médica y a su vez toma, para ser completa, elementos de otras especialidades que también son hijas de la clínica médica, como son la infectología, la genética, la psicología, la psiquiatría y un montón de otras subespecialidades, que hoy hay muchísimas subespecialidades, pero que en el consultorio y en la consulta también son tenidas en cuenta. El neurólogo no puede hacer esta devolución todas las veces, y es la razón por la cual es un proceso. Porque el paciente, a la hora del diagnóstico y el tratamiento, en ese proceso de diagnóstico y tratamiento que el neurólogo está haciendo, el paciente, sus familiares, su contexto y sus cuidadores también están en una curva de aprendizaje de qué le pasa a esta persona, por qué le pasa lo que le pasa y cómo hago yo para ayudar o cuál es mi lugar en esta problemática, o sea, mi lugar como familiar o cuidador, cuál es mi lugar en esta problemática. Porque de estar en una situación pasa a estar en otra y ahí se produce una crisis, tanto de la persona como de todo el mundo que lo rodea. Y estamos hablando desde la familia, amigos, trabajo y todo lo que está alrededor de esta persona. Como ven, es un trabajo complejo y esa es la razón por la que lleva tiempo. Y esa es la razón por la cual cuando una persona se siente y me dice, me duele la cabeza, ¿qué me puede dar para eso? La respuesta es no sé, porque ni empezamos todavía. Entonces, la neurología es una bellísima especialidad. Los pacientes neurológicos son pacientes muy interesantes porque las personas que están detrás de las enfermedades siguen siendo personas que sienten, que se afligen, que se ponen contentos, que se frustran, que se superan y que muchos tienen gran resiliencia, o sea, se superan a sí mismos. Y yo tengo pacientes ya que los vengo siguiendo hace más de 12 años y es bello ver la evolución y la superación de las personas. Para cerrar, voy a contarle una historia de una paciente que la vi con 48 años, ella tenía en ese momento, pues estaba viva. Y yo la evalúo y para mí era un Parkinson. Cuando yo le dije que para mí era un Parkinson, me dice, en la segunda o tercera o cuarta, yo la sigo viendo, ya hace 10 años ya de eso, ella me dice, doctor, cuando usted dijo Parkinson, es como que yo metí mi cabeza dentro de un balde y no le escuché más nada. Y esa es la razón por la cual el diagnóstico y el tratamiento es un proceso.
Les agradezco por haberme escuchado. Si sentiste que aprendiste algo, compartilo, ponelo me gusta, mostráselo a alguien que le interese. Suscríbete y que la salud esté con ustedes.